un juez determinó que yo no era responsable de ese presunto delito. Hola a todos, bienvenidos a Sigue 60 Podcast. Hoy con nosotros un man muy conocido en el tema del fútbol. Nacional es algo importante para mi vida. En algún momento era lo más importante. En la música. Que 3 de Corazón sigue adelante. Y también en los medios porque fue acusado de un crimen. Entonces efectivamente estoy viviendo 2 procesos judiciales. Y hoy está aquí con nosotros para hablar de eso, para hablar de todo lo que le pasó, de todo lo que vivió, pero sobre todo hoy no vamos a hablar ni con el man del fútbol, ni con el man de la música, hoy vamos a hablar con el ser humano, así que los invito a que se queden, así que pónganse cómodos, siéntense, traigan algo para tomar, para comer, acomódense, no se olviden en seguirnos, comentar, darle like, suscribirse, hagan muchos comentarios y muchas preguntas, aquí los seguimos, no se les olviden que esto es Sigue 60 Podcast, les damos la bienvenida, nos fuimos. Bienvenidos a Sigue 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos, bienvenidos a Sigue 60 Podcast. Hoy conmigo no solamente un baterista, no solamente un barrista, no solamente un psicólogo, sino que hoy decidió sentarse con nosotros el man. Por más ridículo que suene, el hombre. Hoy vamos a estar hablando de bastantes cosas. Y vamos a empezar por lo más complicado y las cosas más difíciles. Así que denle la bienvenida a esta gran persona y a esta persona muy importante y muy influyente, no solamente en Medellín, sino en Colombia. Bienvenido, Felipe Muñoz. Bien o no, Sebas, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos y toda la gente que nos ve. Espero que se encuentren bien. Felipe, antes de como que relajarnos un poco, que empezamos con lo más difícil, ¿estás preparado para hablar de temitas duros o qué? Claro que sí, siempre. Felipe, vos por cosas de la vida fuiste noticia por un tema muy difícil, tuviste una acusación muy dura y fue básicamente un aborto forzoso, fue la acusación. ¿Cómo viviste, cómo vive el hombre, cómo vive la persona todo ese momento tan maluco? Bueno, sí, efectivamente fue un momento difícil para mi vida, pero supongo que es como inherente y relacionado pues como a mi representatividad pública y también al carácter de la vida que debí asumir en los últimos años. Una vida atravesada como por las pasiones del fútbol, del barrismo, del rock, y en la cual pues siempre podía existir la posibilidad y la vulnerabilidad de ciertas problemáticas, entre ellas estas últimas problemáticas judiciales que he vivido recientemente, que bueno, que me ha tocado enfrentar pues con entereza y principalmente con la responsabilidad de dar la cara siempre, pero siempre con la conciencia tranquila y con la serenidad de seguir adelante a pesar de lo que sea. Entonces, efectivamente estoy viviendo 2 procesos judiciales definitivamente injustos y en los que no tengo responsabilidad alguna. No piensa lo mismo la administración de justicia del país, por lo menos en uno de los casos. Y bueno, como soy parte de una democracia y de una institucionalidad, tengo que aceptar esas determinaciones y corresponder y cumplir con lo que me toca al respecto, sin permitir de cualquier manera que estas circunstancias me definan como ser humano ni determinen mi vida. Y bueno, simplemente esperando que el tiempo pase para continuar con mi vida como siempre ha sido, una vida llena de trabajo, apasionado por el barrismo, por la música y por un montón de actividades mediante las cuales he sobresalido durante muchos años, porque he podido vincularlas a un orden regional y nacional de trabajo ejemplar para que los movimientos crezcan y se fortalezcan. Entonces, bueno, sí, no, efectivamente ha sido una situación difícil, pero que de ninguna manera me ha determinado como ser humano que no ha detenido mis propósitos de vida, pues, ni mis proyectos. Felipe, en un país como Colombia, que por sí juzgamos tanto, en el momento en que se te juzga, ¿cómo no caerse? Porque la gente ve al baterista y ve al barrista, entonces ven literal a un pillo. ¿Cómo hiciste para no caerte? ¿Cómo hiciste para seguir en pie? Es que no es fácil que a uno lo juzguen así, ni más que eso estuvo en todo lado. No, entiendo. Para mí no fue una catástrofe, no fue una tragedia. Después de la muerte de mi mamá, pues no creo que nada me pueda derrumbar, pero entiendo tu pregunta
porque muchos amigos y conocidos me han manifestado y han reconocido que si hubiesen atravesado esta situación no hubieran soportado, pues, y tal vez hubieran buscado otro tipo de salidas para contener un poco el agobio. Pero no, yo creo que si algún día entré al mundo del barrismo y del rock and roll y bueno, y de un país con tantas dificultades y con tantas injusticias, pues durante muchos años tuve muchos privilegios y tuve la fortuna de vivir cosas bonitas y de tener experiencias positivas para mi vida, pero le agradezco a la vida y al mundo por ponerme en una situación oscura, porque también me reta y me prueba como ser humano y qué tan templada tengo el alma pues para poder enfrentar este tipo de cosas. Entonces, efectivamente ha sido difícil, pero acá estoy enfrentando las situaciones con muchas ganas de salir adelante, porque nada es eterno, porque al final del camino todo se aclara, porque las mentiras no duran para siempre, porque la justicia cojea pero llega, en fin, por muchas otras cosas. Estoy acá tranquilo y enfrentando este par de situaciones. Otra preguntita de ese caso es, estaba viendo, realmente antes de hacer esta entrevista yo busqué mucha información. Una de la información que recibí fue del Espectador, de una muchacha que tiene un blog del Espectador, que es bastante feminista. Y uno de los encabezados de la muchacha era: a Felipe lo ayudaron por ser hombre y el juez era hombre y eso ayudó que a Felipe lo ayudaran. ¿Cómo sentís vos eso? ¿Cómo ves? ¿Vos crees? O sea, estamos en un país machista, pero ¿vos crees que te ayudaron por hombre o te ayudaron simplemente porque pues no te ayudaron o simplemente se hizo justicia? No, a ver, yo creo que el medio en cuestión se refiere a que en una primera instancia a mí me absolvieron de lo que posteriormente decidieron que yo era responsable. Entonces, en esa primera instancia, un juez determinó que yo no era responsable de ese presunto delito porque la ciencia lo había demostrado, porque se había acreditado mediante un peritaje científico que ese suceso ocurrió por causas naturales. Entonces, el Espectador, que hace muchos años fue un medio muy responsable y ejemplar, ahora pues creo que no lo son, tergiversó y manipuló e hizo lo que quiso pues con la información de este caso. Lastimosamente hay un montón de medios de comunicación que hacen parte como de una agenda política de grupos que paradójicamente tengo una simpatía por muchos grupos sociales, por algunas minorías, incluso muchas de las cuales han sido maltratadas históricamente, en este caso las mujeres a través del feminismo, que en este caso a mí me gusta llamar el feminismo radical, no violento. El feminismo radical es el de verdad, el violento es el que se le puede conocer como el feminismo pop, que es el que no le queda más remedio que actuar a través de las vías de hecho, una especie de proceder paramilitar, intentando silenciar, decapitar, anular y agredir a todo quien se interponga en su camino, muy distante de la argumentación científica, de la argumentación probatoria de los hechos. Y entonces, a pesar de que siempre he simpatizado con algunos de estos movimientos, paradójicamente fueron algunos de estos movimientos quienes se encargaron de manipular a través de periodistas partidistas u oficialistas y simpatizantes de esta causa para mentir, lastimosamente con la anuencia y el permiso de los directores y dueños de algunos periódicos, porque finalmente también estaban en la búsqueda política de la despenalización del aborto, que finalmente se dio en febrero del marzo del 2022 y en el cual pues obviamente yo fui un instrumento, incluso la persona que me denunció también fue instrumento para ese logro político que se obtuvo, con el cual estoy de acuerdo, y obviamente me usaron pues como un conejillo de indias para su causa y desinformaron pues de una manera absoluta a un montón de incautos que no tienen ni la menor idea de lo que ocurrió en la vida real, de los pormenores del juicio, de todo lo que no se pudo probar, de todo lo que yo pude probar sin tener la obligación de probarlo, pero haciéndolo. Bueno, en fin, entonces efectivamente no solo el Espectador, sino muchos otros medios mintieron mucho, pero bueno, ¿qué nos puede sorprender pues de un país en el que los medios tradicionales pues mienten hace 100 años? Porque tienen unos patrones a quienes tienen que obedecer y bueno, por supuesto eso ayudó pues a que la gente se desorientara y no entendiera lo que realmente ocurrió en el juicio y en este caso específico pues. Es que cuando vos estás diciendo que básicamente ustedes dos fueron simplemente unos conejillos de India
me pregunto yo, o sea, vos pensabas que pues, te da como ese pensamiento que el juez y todo este tema judicial dijo, estos no los pasamos por la galleta y no esperaban que vos probaras con muchas cosas tu inocencia? Pues no creo que subestimaran mi capacidad de defenderme en esa primera instancia en la que me absolvieron, pues porque normalmente una persona adulta y con cierto bagaje social y con la capacidad pues de defenderse realmente, pues no iba a permitir que le pasaran por encima, bueno, como finalmente lo terminaron haciendo, pero ya cuando entraron algunas otras instancias de la Administración de Justicia mucho más grandes y trascendentales en el país. Pero no creo que me hayan subestimado. Tal vez sí lo hizo la persona que me denunció y su grupo de abogados, que mintieron mucho y se inventaron un montón de cosas y ocultaron muchas otras y efectivamente tal vez sí pensaron que esto no iba a tener una manera de resolverse en aras de la verdad, no de la verdad probatoria o judicial, sino de la verdad fáctica y científica, pues a través de un peritaje que demostró que lo que ocurrió por causas naturales y que yo no tuve nada que ver en un suceso que le ocurrió a una persona que estaba iniciando su proceso de gestación. Felipe, ¿tu pensamiento hacia el aborto cambió? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Cuál es? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ese pensamiento porque siento que son de esos temas de votos, porque a la final, por ejemplo, para mí de hombre, no No, estoy tratando como de salirme por la tangente, a mí me queda muy difícil opinar porque a la final yo no soy el que lo va a cargar. Entonces, para mí llegar y decir, no, es que yo quiero que esta persona haga esto, o sea, que una ley cobije algo en específico, a mí me queda muy difícil. Y es un tema que llevo 5 años pensando y 5 años no te puedo decir, debería ser así, o sea, debería haber una ley porque realmente no lo sé. ¿Sí me entendés? O sea, es un tema muy complicado. no, mi pensamiento sigue siendo el mismo y siento que las mujeres tienen derecho a elegir sobre su cuerpo, sobre lo que ellas decidan hacer y que tuvieron esa victoria a través de la justicia colombiana, a través de las decisiones institucionales que acompañaron y favorecieron a que las mujeres puedan abortar. Lo celebré y sigo estando de acuerdo. Nada me podría Sí. hacer cambiar mi idea porque no tiene tanto que ver. Sigo teniendo ese pensamiento, sigo respaldando un montón de causas a favor de la mujer, de la equidad de género, en la música, en el fútbol, en el barrismo. Sigo haciendo lo mismo que siempre hice en todos mis universos, porque nada me podría distanciar de mis convicciones, ni siquiera esto que me ocurrió, que lo único que me hace pues es decepcionarme, como finalmente siempre lo hemos estado todos los colombianos, de la justicia colombiana, de los medios de comunicación y también de la maldad del ser humano y de la capacidad que tiene el ser humano de mentir. Felipe, ¿cómo te sentiste apenas salió el veredicto final? ¿Cuál fue el primer pensamiento, honestamente? Pero diga la verdad. Pues obviamente de tristeza, porque eso iba a significar que yo dejara principalmente la compañía de mi era libre en la calle, paseando con ella, compartiendo con ella, viviendo una vida normal de papá a hija, principalmente por eso. Además, porque significaría dejar de ir al estadio, pero estas dos últimas finalmente circunstancias y situaciones con las cuales puedo vivir perfectamente, y obviamente de tristeza y de preocupación, pero bueno, ya pasaron casi 2 años en total, ya casi voy a entrar al tercer año, que es la fase final de esta situación, entonces obviamente con tristeza y preocupación, pero siempre con la tranquilidad y la serenidad y la paciencia de saber que el tiempo avanza y que lo único que hay que hacer es paciente, sereno, inteligente, valiente, y bueno, creo que esos valores nunca me han faltado en la vida, entonces acá estoy como en el resto de ocasiones que me han requerido, hablando del tema sin ningún tipo de problemas y celebrando que estoy vivo, que tengo buena salud, que cuento con la presencia de mi hija, que es lo más importante, de muchos otros familiares y amigos y bueno, siempre con la frente en alto. Pipe, ¿qué te queda de todo eso?
¿Qué aprendiste? ¿Qué perdiste? ¿Qué ganaste? Pues me queda el aprendizaje de lo peligroso que son algunos vínculos superficiales, de no tener la capacidad de detectar la maldad del ser humano a tiempo. Me queda la cercanía cara a cara de lo que es la justicia colombiana, que lastimosamente pues no creo que esté descubriendo yo el agua tibia al decir que vivimos en un país con una impunidad y con una falta del ejercicio de la justicia realmente. Pues si somos colombianos, creo que eso lo sabemos de sobra. Me queda la decepción de lo mentirosos, venenosos y mediocres que son muchos medios en el país, y también la decepción de cómo la gente es tan incauta y se deja engañar tan fácil, no solamente por los medios de comunicación, sino incluso por algunas medidas judiciales, que hay mucha gente con mucha responsabilidad académica, social, para ser los primeros en juzgar o en cuestionar o en señalar las medidas judiciales, y que en algunos casos obedecen según su conveniencia o cuestionan según su conveniencia. Entonces, definitivamente muchos aprendizajes. Sí, he perdido muchas vivencias en los últimos 2 o 3 años, pero he ganado muchísimas otras. Mi salud se vio afectada, pero ahora estoy muy bien, con muchos proyectos, con mi museo, con mi canal de YouTube, con mis festivales de rock. No, mejor dicho, antes más motivado e impulsado que nunca gracias a esta situación, a la cual incluso agradezco. Muchas de estas personas que me han querido ver en el piso, les ha tocado verme por internet haciendo cosas muy bacanas. Entonces, yo creo que en el piso solamente caeré para ayudar a levantar a mi hija cuando esté ahí, pero no creo que de ninguna otra manera me vean en el piso. Pipe, ¿alguna persona muy cercana tuya te bloqueó, te eliminó, te juzgó sin tan siquiera preguntártelo? No, realmente todas las personas importantes de mi vida permanecen a mi lado. Es que vuelvo y te digo, para mí esto no fue nada grave, no fue nada trágico. Yo entiendo que para un montón de personas más políticamente correctas, más con una especie de mentalidad bien pensante, esto les pudo haber parecido muy grave por lo que dijo la justicia, pero pues es que la gente que de verdad me conoce lo único que hizo fue sorprenderse conmigo, entristecerse conmigo, decepcionarse conmigo, pero permanecer a mi lado. Sí hubo 2 o 3 personas que dejaron de estar a mi lado, pero pues que con eso demostraron que finalmente no eran nadie en mi vida, y que gracias a Dios ahora no están en mi vida, pues porque estarían realmente estorbándome. Entonces esto fue un regalo afortunado para mí, porque también sirvió de filtro, también sirvió de medidor, quien tiene los pantalones bien puestos para permanecer a mi lado y quien no, llenos de miedo o de temor o de no sé cómo más llamar y mencionar algunos sinónimos de cobardía, pues simplemente ya no están a mi lado. Pero 2 o 3 personas, pues realmente a comparación de todos los que han llegado, me siento muy, pero muy afortunado. Pipe, ¿qué significa Nacional para vos? Nacional es algo importante para mi vida. En algún momento era lo más importante, pero el 10 de enero del 2020 que nació mi hija, Nacional pasó por ahí como un quinto, sexto plano, porque el primero, segundo, cuarto, quinto plano lo ocupan mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Entonces Nacional es importante para mi vida, pero ya no es tan importante pues como lo fue en algún momento hasta antes que naciera mi hija. ¿Qué significa La Barra? También es muy importante, es un grupo social, una especie de contracultura y de contrapoder en el que hemos crecido como amigos, como hermanos, alentando a Nacional y tratando de dejar un mensaje a través del barrismo social, que es llevar a cabo todas aquellas prácticas que tienden a transformar nuestra sociedad y que están alejadas de las vías de hecho tradicionales del barra-bravismo. Entonces, para mí la barra importa mucho, significa mucho, y es un gran aspecto de mi vida. Felipe, yo veo que la gente siempre, o sea, siempre, obviamente, volveríamos a lo mismo, siempre se habla de cosas muy negativas de la barra, pero nunca hablan de lo bueno. De por sí a Nacional les cuesta mucho que reconozcan, primero que todos los mismos periodistas, que es el mejor equipo de Colombia, y les cuesta mucho reconocer las virtudes de la barra. No entiendo por qué, sabiendo que Nacional yo creo que es el único equipo que realmente llenan donde va. Pero yo creo que es normal, el periodismo y las instituciones colombianas pues no están preparadas para entender que hay grupos de jóvenes, de personas, de seres humanos con una capacidad y un potencial de trabajo social
capaz de transformar entornos, de transformar realidades, cosa que hemos hecho nosotros desde por allá del 2005, 2006, a través de un montón de proyectos sociales, culturales, pedagógicos, a través de emprendimientos, del fortalecimiento de dinámicas laborales. Entonces, efectivamente, hemos hecho un montón de cosas y es normal que los medios no lo vean, pues porque no les importa, porque tienen patrones que les ordenan mirar historias que posiblemente hacer enfoques amarillistas y vendedores, y pues que una barra intente cambiar la sociedad y que lleve a cabo acciones de convivencia, pues debiera ser una gran noticia en nuestro país. Para ellos no lo es, porque prefieren quedarse esperando que nosotros delincamos o cometamos actos vandálicos para llenar sus primeras planas de estas noticias. Entonces es normal que no lo reconozca ni los medios, ni las instituciones gubernamentales. Es normal, ya uno lo ve con resignación, no deja de sorprendernos pues la mediocridad y la ignorancia que hay en el país respecto al tema, pero bueno, ese es el país en el que estamos, la vida que nos tocó y hay que seguir para adelante con toda convicción y sin preocuparnos o fijarnos en eso o detenernos ahí pues. Felipe, ¿cuál es el segundo y tercer mejor equipo de Colombia? A ver, no, cuando me hacen este tipo de preguntas en muchos espacios, yo siempre le digo a quien me pregunta que nunca le voy a responder con tibieza, ni voy a evadir ninguna pregunta, ninguna la voy a evadir. Ser el mejor tiene que ver con estándares de calidad establecidos en el contexto, en la reglamentación del juego y de los estatutos y los parámetros en donde se dispute el mismo. En este caso, pues el mejor es el que más logros deportivos haya conseguido, más logros futbolísticos, más campeonatos colombianos, locales e internacionales, y pues en ese orden de ideas el mejor es Nacional, como no se tiene ni que dudar. El segundo, para serte honesto, yo no me acuerdo si es Millonarios o si es América, yo no sé ellos cuántos títulos tienen. Me imagino que es alguno de los dos. Es el segundo mejor porque es el segundo que más cosas ha ganado. No sé si es Millonario de América, la verdad no lo sé. Creo que es uno de los dos y el tercero será otro de ellos y el cuarto creo que será, no sé si Santa Fe o Cali, y seguramente ahí sigue Junior, Once Caldas, Medellín, no sé. Pero bueno, la verdad ni me interesa ni me importa porque soy hincha del número uno. Si tuvieras que escoger un clásico, ¿cuál sería? No, pues que el clásico regional es con Independiente Medellín. El clásico futbolero de los equipos que desde sus regiones han demostrado ser los mejores por dónde nacen los jugadores, por los jugadores que se han exportado internacionalmente, por historia, por rivalidad deportiva. El clásico es Nacional América, pero también está el clásico con algún acento social, con algún acento regional duro, los países con mayor rivalidad regional que hay en el mundo, pues sin duda alguna es Nacional Millonarios, por todas las implicaciones políticas que hay, el centralismo, el regionalismo, las luchas Digamos, simbólicas que hay. Yo crecí en Bogotá, entonces, claro, yo tenía que vivir al lado de todo el mundo que le gustaba Millonarios. Entonces yo tengo una satisfacción muy grande cuando Nacional le gana a Millonarios o algún equipo de la capital, que lo tomo más personal. Sí, es un clásico muy importante por lo que significa a nivel regional, a nivel de una rivalidad simbólica que hay entre Bogotá y Medellín, Bogotá y Antioquia, en fin, pero esos son los tres clásicos. Pipe, ¿cuántas camisetas tienes? La verdad es que no sé, yo no, hace tiempo no las cuento, además porque Cuando no son uno solo pasa camisetas, de sino 1000, las deja de contar. yo creo que más de 1500 o incluso más tengo, pero no son solo camisetas, sino pues prendas oficiales de Nacional, de entrenamiento, de concentración. No me va a enredar y dígame cuál es la camiseta más importante que tiene. Andrés, Eso me imaginé yo. sí, esas son. Hace poco, ya entrando, todo esto trajo una faceta nueva de Felipe Muñoz y fue montar un podcast. ¿Te veías como podcaster hace 3 años? Oh, no, ni hace 3 años, ni hace 2 años, ni hace 1 año y 2 meses cuando no había empezado. Nunca, porque aunque siempre me gustó el mundo de la conversación, del diálogo, de la discusión, de la disertación, de la argumentación, de pelear a través de las palabras, de discutir, de coincidir. No, porque muchas veces ese mundo me parecía muy pretencioso, muy tonto,
muy de especulación, muy de presumir conocimiento, entonces no me gustaba. Pero bueno, algún día me puse a pensar y algunos amigos y conocidos me convencieron y acá estoy. Y te ha ido bastante bien. Sinceramente, yo no sé qué es irle bien a uno en este mundo, aunque estoy empezando a monetizar y me han llegado recursos, pues todavía, o sea, alcanza pues para invitar a mi hija y a mi sobrina a comer pizza. Pero sí sé que si me lo propongo y que si me esfuerzo, sí sé que es algo que pueda permitirme vivir. Pero, por ejemplo, yo no tengo ningún video que supere las 100.000 visitas. Felipe Muñoz, uno tener a Aristizábal en su casa, uno tener a Altino Asprilla en su casa es un éxito. Eso Son es un amigos, ¿no? medidor, sí, tenés razón, ese es un medidor. Para mí no es exitoso porque ellos son amigos de verdad, entonces es tener a un amigo. Yo creo que lo exitoso más bien podría ser que los comentarios que lleguen, sobre todo por interno, sean de personas diciéndome que les salvo su vida cuando están aburridos y deprimidos y me ven ahí y se ponen a verme y a escucharme y según ellos a aprender, o cuando en la calle ya alguien no me dice Pipe de los del Sur o Pipe de Tres de Corazón, sino Pipe el del El canal de podcast. YouTube, el de los podcasts. Yo creo que tenés la razón, ahí se puede medir un poco el éxito y estamos de acuerdo en que en ese orden de ideas, pues sí, en el orden de ideas tradicional no lo creo, pues, pero bueno, no, me está gustando hacerlo. Creo que a la gente ha reconocido que es un contenido que deja alguna huella y no que sea contenido pues superficial o desechable pues como en algunos otros casos. No, para mí ver llorar y contar esa historia a Aristizábal es brutal. Tengo muchas ganas del Tino. Para mí el Tino, con todo el respeto a todos los jugadores, es el mejor jugador de la historia de Colombia. Y tiene que ser, marica, vos tenés la camiseta del Tino, obviamente. Sí, tengo varias de varios equipos. ¿Qué energía, te tengo que preguntar por el man, qué energía transmite el Tino Asprilla? Como lo publiqué en mis redes sociales hace poco, es de un corazón muy noble, es de un corazón alegre, es muy buen amigo, la verdad, es un muy buen amigo. Y bueno, no he tenido la suerte pues, de contar con su amistad hace muchos años. Conseguir su amistad fue todo un sueño porque yo también fui un niño de 12, 13 años viendo todo lo que él hacía y siendo una superestrella, pero haber conseguido su amistad es algo muy importante para mí, muy bonito y bueno, disfruto pues de tener ese buen amigo llamado Faustino Asprilla. Pipe, si esa entrevista con el Tino pasa las 100.000 vistas, deberíamos tener un regalito ahí del Tino, ahí hacer como algún canje, hacer algo, pues, qué chimba sería esta o la de Cardona o la de Higuita. Sos amigo también de Higuita, esta gente tan chimba, porque es que para mí el fútbol de las cosas más bonitas que tiene es que no solamente es un transmisor de energía, sino que muestra lo que uno es. Y estos personajes de antes, de los 90s, de los 80s, no solamente eran buenos jugadores, sino que eran unas personas increíbles. Y eso es Aristizábal, eso es Higuita, eso es el Tino, esos son todos los jugadores de historia que tenemos. Entonces me parece muy chimba no solamente verlos en estos programas de noticias y de deportes, sino lo mismo, lo que te estaba diciendo yo en estos momentos, el llegar y conocer no al músico, no al barrista, sino al ser humano. Entonces, qué chimba, marico, no poder sentarse y sentir sobre todo, porque bueno, vos llevas más o menos a 50 personas al apartamento, que también es un gesto, una chimba, sino que el uno sentir que están uno ahí, el tercer gato ahí escuchando hablar a Aristi, para mí es algo mágico. Me parece una chimba y me parece muy bacano lo que estás haciendo en ese sentido. Gracias, Sebas. Efectivamente ha sido un camino bonito, porque sí, pues a mi casa ya vinieron 4 o 5 de los ídolos más importantes nacional. Magnelli y Enríquez ya vinieron 2 veces, Aristi y Faustino una vez, ahí van 4. Chonto y Diego Osorio son muy importantes para la historia nacional, Pesuti también, Daniel Muñoz también, bueno, y todos los que faltan. Entonces sí ha sido un año, pero además porque, pues ponete a pensar, se supone que yo tengo una situación judicial. Entonces yo a veces intento como, pero la gente, pero no, pues que yo soy un delincuente y sinceramente no creo que es que a la gente no le importe, sino que es que la gente cree en mí y eso para mí es una cosa muy, muy importante, sobre todo las mujeres que han venido como parte del público de estos programas, que han sido muchas y en algunas oportunidades les he preguntado y me han dicho, no, es que yo no creo en la justicia colombiana, no creo en los medios de comunicación
cosa con ese delito. Hay un video, una foto, testimonio, nada que lo acredite, no existe ninguna prueba. Entonces no nos vamos a poner a creerle a una persona que le dio por decir que alguien como vos, que ya escribió su propia historia en Medellín, le hizo. Entonces te creemos a vos, acá estamos en tu casa acompañándote. Entonces eso para mí es algo muy, pero muy especial, y es como también esa rebeldía y esa desobediencia que hay de mucha gente que me acompaña, dándome su respaldo, pues, y su credibilidad, para que la gente crea en mí por encima de todo lo que ocurrió y lo que se dijo y los pronunciamientos oficiales de la justicia colombiana y de los medios de comunicación. Por eso mi vida es bastante normal y tranquila, y obviamente me toca cargar con esa situación, pero la contrarresto todos los días de mi vida con trabajo, con ideas, con ilusión, y demostrando pues que voy para adelante todos los días de mi vida. Pepe, alguna vez vos y yo hablamos y te pregunté que qué jugador te gustaría llevar a Nacional que no estuviera dentro de ese ámbito, y me dijiste que Teófilo. Te cambio la pregunta. ¿Algún día vamos a ver a Teófilo en ese podcast? Efectivamente te dije que Teófilo, porque sí, a mí me gusta, pues porque es un goleador indiscutible, porque tiene carácter, porque se pelea en la cancha, de buena manera pues lo digo, es decir, porque tiene pantalones para jugar fútbol, pues. Entonces me hubiera gustado en Nacional, claro que sí. Podcast no sé, no creo, la verdad, no creo. No siento que yo tenga mucho que hablar con él, porque pues yo no soy hincha de Junior, sé de la historia de Junior por cultura general, pero pues sí, podríamos hablar de River, de Rosario Central. Sí, pues se podría, pero no creo que lo vaya a invitar yo, ni tampoco creo que la acepte ni quiera. Más fácil me pongo a pensar en Dairo, que estoy en esas con Dairo para lograr tenerlo. Bueno, no, vamos a ver qué otros invitados me depara este camino. Felipe, pues te lo voy a decir como te lo dije alguna vez, en muchos de esos discursos que vos dabas antes de empezar y de entrar al estadio, decías que Nacional no era lo más importante, que lo más importante era que la gente llegara a sus casas sanas y salvas, y que entendieran que había alguien que los estaba esperando. Yo con eso me quedo. Te doy las gracias por el espacio, te doy las gracias por abrirte un poquito, y aunque seas tan tranquilo y tan relajado, hablar con nosotros de un tema que de todas maneras no me parece bastante delicado. Todo el apoyo lo tenés de la gente que te quiere. Gracias, 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 y gracias por ese amor que le hiciste crear a mucha gente nacional y a la música también, aunque no hablamos de Tres de Corazón, pero de la música y del fútbol. Y gracias por estar acá. Bueno, no, gracias a vos, Sebas, por este espacio que me habías propuesto hace mucho tiempo, que ojalá pudiéramos tener la posibilidad de lograr, y hasta que por fin lo hicimos. En estos días hablaba con alguien que si yo no hubiera vivido todo lo que he vivido el último tiempo, yo sería protagonista de un montón de podcasts que hay por ahí, porque sé que sería el típico invitado que les serviría para hablar de un montón de cosas, y actualmente no soy un invitado predilecto para dialogar con la gente. Menos mal tengo mi propio podcast, pues, y es porque yo creo que la gente siente como un poco de miedo que lleguen las hordas de haters a comentar y a juzgar. De hecho, me parece un ejercicio que es un poco cobarde de parte de muchas personas que realizan podcasts. En este caso, pues lo que quiero hacer es reconocer que a vos eso no te importa, y que por el contrario pensé que tener este diálogo puede servir más allá de los comentarios, porque también es que me pongo a pensar a quién le importan los comentarios en redes sociales de alguien anónimo, de alguien que no tiene un nombre real, que no tiene foto, alguien que uno no conoce. Eso me lo decía en estos días Alexis Enríquez en el asado de celebración que hicimos. Acá en mi casa hicimos un asado y lo grabamos todo, y Enríquez decía, pero ¿a quién le importa que llegue un tonto con una cuenta falsa a insultarlo a uno, para poner unas letricas ahí, cuando la vida real es en la calle, los amigos, la familia? Entonces yo creo que hay mucha gente que no me invita a algunos podcasts donde en un momento yo sería el invitado número uno por ese miedo, y me da mucha risa porque no puedo creer que la gente le tema tanto a que en las redes sociales a uno le escriban una tontería. O sea, me da mucha risa que la gente le tenga miedo a eso, si uno lo único que tiene que hacer es cerrar el celular o el computador o la aplicación e irse a abrazar a sus seres queridos, donde ahí está la vida. Entonces, bueno, el caso pues es que te agradezco
Sebas, y valoro pues que penses que este espacio puede servirle a tu público, seguro al mío también le va a interesar. Yo de este tema hablo cuando me preguntan, de resto no, porque no es trascendental para mi vida, lo trascendental para mi vida es mi hija, mis amigos, mis proyectos, y entonces a eso me dedico pues. Entonces, bueno, Sebas, no, muchas gracias. Los del Sur sigue adelante, Tres de Corazón sigue adelante, mi vida sigue adelante, a pesar de esta injusticia tan campante que me ha tocado vivir, pero también eso me hace graduar como colombiano, colombiano que de respete ha tenido que vivir la injusticia, ha tenido que ver Ese es frente su a frente. problema, sí. Entonces aquí ya me gradué como colombiano, como ser humano que ha vivido algunos pantanos oscuros, cuando también hace muchos años también viví paraísos resplandecientes, y esa es la vida, pues sube con paciencia y tranquilidad. En un año estaré en la Total. calle compartiendo con todo el mundo. De hecho, en la calle estoy pues porque tengo permiso, pero me refiero a todas mis actividades pues formalmente como conocidas. En fin, Sebas, muchas gracias y bueno, acá estoy para lo que me necesites y cuando sea. Pipe, un abrazo a todos, no se los olvide a seguirnos en Sigue Senta Podcast, sigan el podcast de Felipe Muñoz, que es un bravo, y ya saben, si llegamos a más de 100.000 vistas allá en el episodio del Tino, don Felipe Muñoz nos ayuda a conseguir algo del Tino, comprometido está, y ahí sí no va a quedar mal. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto y cuídense. Suerte, que estés bien, un abrazo para vos y para todos, chao.